El sistema de jueces y de la Confederación de Tribus Autónomas fue un fracaso. Fue el fracaso de la autoridad y de la unidad que todos esperaban. En este contexto, la consolidación de Canaán como territorio israelita, en medio de reyertas internas, no se logró. O por lo menos no se logró de manera plena. Alcanzar niveles de tolerancia, cooperación y estabilidad entre tribus, así como configurar instituciones y formas de vida compartidas con principios y valores comunes, fue imposible para las 12 tribus descendientes de Jacob. Moisés lo intuyó claramente al calificar al pueblo de Israel como duro de cerviz y rebelde para con Dios y para con sus preceptos. Una comunión de propósito basada en solidaridades de grupo efectivamente no se consiguió sino hasta bien entrada la época de Salomón y de David, cerca de 300 años después de Josué, y solo fue por unas cuantas décadas. Durante varios siglos, luego de la distribución de las tierras de Canaán entre los descendientes de las 12 tribus, los periodos de guerra fueron mayores a los periodos de paz, entre los israelitas y de los israelitas con sus enemigos externos. Casi 100 años después de Josué, aparece un personaje aparentemente destinado a poner fin a estos conflictos. Nos referimos a Sansón, al nazareo de Jehová. Con Sansón se habla abiertamente de un nazareo, de un hombre especialmente dotado para servir a Dios, dirigir al pueblo y hacer que socialmente se siga la palabra de Jehová. Una figura de liderazgo y autoridad expresamente mencionada en la ley de Moisés en el libro de los Números. La madre de Sansón, sin un nombre propio en la Biblia, había recibido la visita de un ángel de Dios, de un ser extraño con un semblante terrible, que le anunció que concebiría un hijo con dotes excepcionales, pero que ninguna navaja debía tocar su cabeza, ya que sería el nazareo del Señor. Es decir, una persona dedicada al servicio de Jehová y al servicio del pueblo de Jehová. En este sentido, la historia de Sansón es la historia fallida de una persona predestinada a cumplir las funciones de liderazgo y autoridad. Sansón hace todo menos ello y termina en un último acto de dignidad trágica, matándose a sí mismo y a todos los que lo rodean. Una reacción extrema por no haber liderado cambio alguno, ni haber ejercido adecuadamente la autoridad que le fue conferida, por no haber realizado la esperanza y la ilusión que había nacido con él. Nuevamente nos encontramos con la figura de una autoridad ciega. Una autoridad que físicamente perdió la vista a manos de sus enemigos, aunque históricamente nunca había gozado de ella. Al igual que con Jacob y Esaú, que estaban en pugna antes de nacer, desde el vientre de su madre ya se percibía la grandeza muscular de quien iba a nacer y se esperaba pueda dirigir no solo a la tribu de Dan, sino a todo el pueblo de Israel. Lastimosamente no fue así. La grandeza del liderazgo y la autoridad no provienen de la cuna ni de los excesos de fuerza o de poder. Sansón desde muy joven mostró una marcada inclinación por los filisteos, particularmente por las jóvenes filisteas. De manera conspicua se alejó de las leyes de su pueblo, gozando de la compañía de jugadores, bebedores, prostitutas y delincuentes. Con ellos hacía demostraciones de fuerza y de descontrol. Había matado solo con sus manos a un león. En otra ocasión, para salir de una ciudad filistea donde había pasado varios días de juerga, cuando los filisteos pretendieron mantenerlo como rehén, él, sin más recursos que sus manos y sus brazos y su fuerza descomunal,
sacó de cuajo las puertas de esa ciudad y se las llevó de recuerdo, ante el asombro de quienes querían mantenerlo cautivo. Ató antorchas a las colas de unos atemorizados zorros que corrieron por los campos incendiando los sembradíos de sus vecinos. Sansón era un hombre que jugaba, bebía y confraternizaba con los enemigos de Israel, al extremo que los mayores de su tribu tuvieron que preguntarle si sabía o no que los filisteos estaban en guerra con Israel y que eran los enemigos de su pueblo. La predisposición de Esaú de ser parte de los filisteos y la vanidad de José con su túnica de 1000 colores se unen en Sansón y se exacerban con su fuerza descomunal, y se multiplican por las expectativas que generaba este personaje desde que nació. Sansón era la esperanza de su pueblo en un periodo de inestabilidad interna y de amenazas externas. Él era la personificación de la ilusión de una confederación de tribus que ansiaban asentarse de forma permanente en un territorio y soñaban acabar con los peligros provenientes de aquellos que querían recuperar los territorios ocupados por los israelitas. Eran personas que insistían en denominar a los israelitas asiáticos, los asiáticos provenientes de Egipto. Sansón era una fuente de esperanzas para todos quienes lo conocían o habían oído hablar de él, como un enviado divino para unificar las tribus, establecer un territorio de paz, instituir una ley y acabar con los enemigos externos. Grandes esperanzas y grandes desilusiones cuando el carisma y la fuerza no acompañan los valores y principios de un liderazgo moral. Al igual que en el discurso de Alcibiades, donde Platón, haciendo hablar a Sócrates, nos describe la historia de un político deshonesto en Grecia, Sansón es la personificación de las distorsiones y corrupciones del poder. Y es probable que si no hubiera sido capturado por los filisteos y muerto por su propia mano, los miembros de su pueblo lo hubieran hecho matar, de la misma manera que los griegos hicieron con Alcibiades. La moraleja de este relato muestra que el poder infla los sentidos y hay muchos que se sienten excitados por ello. Así se genera la o el hubris. La hubris, yo diría, una distorsión frecuente en el ejercicio de la autoridad que se manifiesta al llenarse de insolencia con excesivo orgullo y arrogancia. ¿De qué sirve tener poder si uno no abusa de él?, parecen decir las autoridades que quedan emborrachadas por sus efectos. La indiscriminada sexualidad del poderoso parece ser recurrente en las figuras de autoridad que se embriagan con sus manifestaciones aparentemente sin límites. Estos personajes se confían en demasía en sus dotes físicas y políticas y terminan sufriendo las consecuencias de su descontrol. La embriaguez en todas sus manifestaciones es la característica de una autoridad mal preparada para ejercer las responsabilidades de una posición de autoridad. Parafraseando a los autores del libro El desafío del liderazgo, es evidente que cualquiera de las prácticas de liderazgo y mucho más las de autoridad pueden terminar siendo destructivas. Las autoridades únicamente carismáticas suelen enceguecerse ellas mismas y enceguecen al grupo acerca de las realidades del presente, así como con la promoción de visiones espurias. La obsesión de ser visto y reconocido como algo extraordinario conduce a la pérdida del propósito profundo del grupo. Todo esto no es otra cosa que la hubris. Quienes tienen poder y se obnubilan con él, lo hacen porque carecen de códigos personales de conducta que estén alineados con el propósito profundo del colectivo social. Se empoderan y emborrachan con el simple hecho de establecer sus propias direcciones, sus propias normas y lograr que las personas les obedezcan, les presten atención, pleitesía, indiscutido comando y control. Para evitar tales distorsiones, el ejercicio de la autoridad y el liderazgo deben estar sujetos a críticas, a evaluaciones periódicas,
a críticas y autocríticas. Deben tratar de captar y escuchar las voces divergentes, ya que en muchas más formas de las que uno está dispuesto a admitir, las autoridades dejan de escuchar y de ver la realidad. Quedan seducidas por su propio poder e importancia, lo que les impide ver lo que sucede dentro y fuera del grupo. Todas las autoridades malvadas, malintencionadas o que terminaron conduciendo a sus pueblos a desastres nacionales han sido infectadas por la enfermedad de la ubris. Han quedado manchadas y marcadas por la excesiva importancia del poder carismático. Han sido afectadas por el ejercicio del poder irrestricto para el logro de siniestros intereses personales o de objetivos grupales espurios. Liderazgo y autoridad son procesos intrínsecamente amorales. Dependen de las prácticas morales o inmorales de hombres y de mujeres morales o inmorales. Por ello, deben estar siempre sujetos a críticas. En este sentido, valga la pena utilizar el caso de Sansón como contrapunto, siempre hay o debería haber una dimensión ética en el análisis y la práctica de la autoridad y el liderazgo. Y esta debería cubrir por lo menos los siguientes aspectos. Primero, contribuir al desarrollo del potencial humano. Luego, encontrar un equilibrio entre las necesidades individuales y las expectativas individuales. Luego, defender los valores fundamentales de la colectividad para finalmente imprimir en todos los miembros del grupo un sentido de iniciativa y responsabilidad. Un sentido de corresponsabilidad con lo que el líder o la autoridad está tratando de hacer. En el marco ético de un liderazgo efectivo, podemos analizar la presencia de un círculo limitado por los alcances de la responsabilidad, al interior del cual el liderazgo y la autoridad no pueden fallar, no pueden errar. Un círculo que nace desde un centro o propósito grupal y está enmarcado por la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza como los referentes personales básicos de autoridad y liderazgo. Fortaleza, justicia, templanza y prudencia no solamente son las virtudes cardinales, sino son los referentes básicos de la autoridad y el liderazgo. Por ello, con este diagrama y con el siguiente trataremos de resaltar una de las referencias bíblicas más importantes de la responsabilidad ética propia del liderazgo efectivo. Esto es algo que no puede ser soslayado o ignorado en la relación entre líder, autoridad y grupo. Por un lado tenemos la defensa de valores fundamentales, el apoyo al desarrollo humano, el balance entre el individuo y la comunidad y el último, como mencionábamos anteriormente, la devolución del trabajo y de la responsabilidad al grupo que debe hacerse cargo, debe hacerse corresponsable de lo que se está tratando de hacer. Esto por un lado. Por el otro lado podemos hablar de las 4 virtudes cardinales que son los 4 referentes básicos para un liderazgo efectivo. Nos referimos a justicia, fortaleza, prudencia y templanza. Con estos diagramas tratamos de rescatar lo que parece haber sido la ley del Nazareo, una ley que implicaba un código de ética, reflejado en un círculo a partir del cual la conducta de un líder no podía errar. Basándonos en este concepto y en una sugerencia de John Gardner, creemos que los 4 elementos en un diagrama y los 8 elementos en el otro implican una referencia explícita a las responsabilidades éticas de un liderazgo efectivo. Ellos reflejan la afirmación de un conjunto de valores que, si bien van cambiando en cada tiempo y lugar, se mantienen como lineamientos orientadores para autoridad y liderazgo en casi todas las circunstancias. Estos valores subsumidos en el respeto a Jehová, creemos que reflejan el código del Nazareo, que era el referente moral más importante del liderazgo en el Antiguo Testamento.
Desafortunadamente, este código no se mantuvo ni vivo ni vigente entre los israelitas y entró en un profundo deterioro. Se fosilizó en su lectura y práctica, lo cual impidió que cada nueva generación los reconstruya, los reformule y reafirme, respondiendo a la importancia de los valores éticos del liderazgo grupal de cada época. Los elementos vivos de esta tradición israelita dejaron paso a la letra muerta de un código lleno de formalismos y anacronismos que empezó a ser parte de una moral de fariseos. Una moral que se aferraba a la respuesta mecánica a códigos y leyes que no llegaban a leer ni a comprender la realidad de nuevos tiempos, lugares y actores. La realidad de nuevas tareas para la unidad dinámica del grupo. Este código potente, originalmente de servicio a Dios, al Dios de la humanidad, se complementaba con una serie de disposiciones formales para el cuidado del alma y la sanación del cuerpo, tales como no cortarse el cabello y abstenerse de beber vino o cualquier otra bebida embriagadora, y una larga lista de requerimientos que van desde el pago justo de jornales a los jornaleros hasta las formas de celebrar las fiestas y las ceremonias grupales. Desde la solidaridad hasta la prudencia, desde el respeto al otro a la tolerancia de valores ajenos, la justicia y la reserva. En cierto sentido, la ley del Nazareo es el referente moral más antiguo con el cual se pretende ajustar y afirmar un código de valores para el ejercicio ético del liderazgo en distintos momentos y lugares. Plantea una forma de vida en torno a la dedicación al Dios único, no en términos únicamente espirituales, sino con claras responsabilidades ciudadanas, con responsabilidades grupales. Su permanente actualización en base a 4 objetivos relacionados con las 4 virtudes propias del denominado voto de los nazareos implica una direccionalidad cardinal, es decir, una referencia a las 4 virtudes cardinales que ciertamente están ausentes en la historia de Sansón. Se trata de 4 virtudes morales y 4 objetivos grupales ineludibles en toda misión que implique un liderazgo transformacional. Se refieren asimismo a los 4 parámetros de desarrollo grupal que sintetizan los valores que en cada nueva generación ayudan a lograr y revitalizar los objetivos que compartimos comunitariamente y nos movilizan en contra de la hipocresía de estructuras institucionales fariseas que fragmentan la unión del grupo, debilitan su capacidad operativa y enferman a sus miembros llenándolos de temores, pragmatismos e interpretaciones espurias. El Código o Ley del Nazareo es una propuesta ética de liderazgo de proporciones bíblicas. Todas las reiteraciones y recomendaciones para su cumplimiento no serían suficientes para recalcar que es preciso rescatar y resaltar las implicaciones de los valores éticos de autoridad y liderazgo expresados en los 2 conjuntos de 4 aspectos antes mencionados, aspectos ineludibles para el logro de un liderazgo efectivo. Preocuparse por estos 8 objetivos que jalonan el círculo a partir del cual la conducta de un líder no podrá errar, hará que los dirigentes logren elevar los ojos del grupo a propósitos superiores, que de lo pedestre puedan enfocarse en lo sublime, o más importante aún, puedan enfocarse en el devenir humano grupal, en el devenir humano de la sociedad. Sin embargo, esta interpretación requiere de una aclaración complementaria que venimos repitiendo en todas estas presentaciones. Esto es que al constituir tanto el liderazgo como la autoridad una relación social, todo esfuerzo individual de un líder o de una autoridad no depende de la actitud voluntarista de una persona, de una sola persona, sino de una dinámica grupal consciente, de una movilización del grupo con responsabilidad propia.
Uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede devolver al grupo lo que el grupo no tiene para dar. En este conjunto de dinámicas y valores emerge la idea de que los recursos y las dimensiones e interacciones del grupo deben ser nutridas, fortalecidas, protegidas y potenciadas. El grupo, y por tanto la formación del grupo, es fundamental. Solo en la medida en que uno se preocupa por el grupo y devuelve al grupo algo de lo que el grupo le ha otorgado, uno puede empezar a construir o reconstruir una comunidad o una grupalidad efectiva. Solo así la visión personal del líder queda plenamente alineada con un código de valores y con el propósito profundo y quizás arcano del grupo, que se ha hecho visible con el accionar y el apalabrar efectivo de un alineamiento entre autoridad, liderazgo, tarea y grupo o comunidad. Por todo esto y basados en la historia de Sansón, podemos concluir diciendo que la obsesión de ser visto y reconocido como autoridad genera desviaciones como en el caso del carismático e inseguro Saúl. Sin embargo, de todas estas desviaciones no hay ninguna peor que la de la hubris, es decir, la arrogancia insolente, el inflarse con un orgullo enceguecido y violento para con los otros, tal como nos muestran las personas que quedan enceguecidas por su propio poder e importancia, lo que queda tristemente evidente en todas aquellas autoridades malvadas que han sido infectadas por la enfermedad de la hubris.